sigues haciendo, ¿no? Que es una base de datos increíble sobre como no sé cuántos creadores hay en este base hoy, pero es como increíble, ¿no? 300. Sí, no, es como gigante el montón de datos que ya tenemos. Y entonces como quería pedirte qué pasó entre este momento en lo que ubicas este falta, ¿no? Y el momento en el que lanzas Artesur en el Centro Mundo. Pues como dijiste, trabajé para esta cadena de tele después de haber vivido en Madrid como 2 años y después de haberme relacionado con colombianos, bueno, muchos latinoamericanos. Mi compañero de piso era chileno. Creo que mi experiencia fue un poco rara en relación con lo que pasa en general con los franceses, que en general se encuentran todos, se quedan como, se ven solo entre ellos. Yo me quedé con los sudacas, entonces no sé cómo pasó eso, pero entonces me relacioné, empecé a relacionarme con estas escenas, con un festival de vídeo en particular. Bueno, volví a París, empecé a trabajar para esta cadena de tele que hacía retratos de artistas de 26 minutos para la cadena Arte, que es franco-alemana. Entonces la difusión era en Alemania y en Francia. En total se hicieron como 140 documentales, que es como un catálogo, diríamos, muy amplio, y yo creo que trabajé para como 60. Empecé a trabajar para ellos para proponer artistas. Se propuse artistas europeos, americanos, pero también algunos latinoamericanos. Y la cuestión de la producción, como del dinero que iba a costar grabar estos documentales, excluía directamente todo lo que tenía que cruzar el océano. Tampoco se podía hacer mucho sobre los artistas latinoamericanos que estaban en Francia, porque no lo logramos realmente ubicar, era súper complicado, ¿no? Pero una cosa como de comunicación muy rara. Por ejemplo, contacté la Cité des Arts, que se supone que tenía como listado de los artistas que estaban en residencia, pensando, bueno, no tenemos presupuesto para pagar boletos de avión, pues vamos a encontrar los latinos que estén en Europa o en Francia. Y no lograron mandarme una lista de los artistas que estaban en residencia en su institución, como una cosa, un archivo Excel, cualquier cosa que no, imposible. Si es que me dijiste es que tú, cuando empezó tu interés sobre esta escena, había como súper poco información disponible y aún en línea, ¿no? Porque... Sí, como yo no venía de los... Yo creo que es una cosa también de red que uno arma en la universidad, que yo no venía de una red académica de investigación artística, entonces no conocía a... no sé, me imagino como redes impactantes de la historia del arte, incluso el arte moderno, en los cuales me hubiera podido apoyar para hacer investigación. Empecé a investigar, pero no sabiendo nada, no sabiendo por dónde empezar a encontrar esta información. Y bueno, hice estos documentales durante 3 años. Después conocí a un loco que viajaba mucho, que había vuelto de un viaje en moto de París-Bangkok, y que lo único que le encantaba en la vida era viajar. Y decidimos irnos de viaje a Latinoamérica en coche. Entonces compramos una camioneta, la mandamos, bueno, dibujamos como dibujamos no sé, los cofres, o sea, para poder viajar, para poder dormir dentro, y lo mandamos por barco hasta Buenos Aires. Yo decidí que no quería solo viajar ahí de turismo, de pura consumación, de puro consumo, que no era mi cosa, pero que quería aprovechar para intentar tener una idea, como hacerme una idea de cierta... Tienes que quieras solo cuando... Después de la charla, es la recompensa. Pero siempre me dijeron los españoles y los latinos que hablaban mejor cuando tomaron un documento. Sí. Mesero. Sí. Y no sé, entonces empezamos quise investigar las escenas y devolver de alguna manera. Empecé un blog como con 2 cabezas, como un lado viaje y un lado arte contemporáneo, pensando que iba a compartir, que iba a conocer unos artistas de vez en cuando, unos directores de museo, y que iba a hacer una bitácora de viaje
pensaba que iba a ser súper sencillo. A ver, sí. Solo para que entiendas todo, tú llegaste en Buenos Aires, ¿verdad? Y tú fuiste en coche hasta Cartagena de las Indias. No sé si ubican el viaje que hicieron, pero es como... No, fue un viaje, fue un viaje de un año. 10 países, ¿no? ¿Ah? 10 países, ¿no? En 10 países. Brasil no. Pero no, Brasil no y Venezuela tampoco. Se suponía que íbamos a terminar por Venezuela y Brasil, pero como ya hacía un año que nos había pasado de todo y que no aguantábamos estar juntos, no sé, a nivel como de pareja no fue como un éxito muy grande este viaje. Creo que por eso trabajé tanto en arte contemporáneo, porque no quería estar con él. Me obsesionaba solo con los paisajes y los artistas. Pero bueno, tuvimos esta oportunidad genial y como mucha suerte de poder hacer este viaje. Cuando empezamos los dos en la primera ciudad y después seguir sola para el resto de la investigación, digo. Entonces, realmente es un proyecto que armé sola y en condiciones muy complicadas de producción. Empecé haciendo entrevistas no sé, creo que en Buenos Aires hice como 25 o 30 entrevistas filmadas, pero después me di cuenta de que había que hacer todo el montaje, que había que editar todo, y como vivíamos dentro de un coche y viajamos todo el tiempo, es que incluso como encontrar lugar para enchufarlo en la computadora para poder trabajar, es que todo era un poco precario, lo que fue un poco esquizofrénico, porque yo no soy de una clase social, digo, yo nunca había viajado así, y que era un poco masoquista también, que fue un shock, ¿no? Sí, hubiéramos podido viajar de manera como mucho más cómoda, y creo que lo de elegir eso era realmente para llegar a conocer un poco más la gente, poder llegar a pueblos en que los autobuses no van, ser más libre, poder parar en cualquier lado y dormir en cualquier lado, lo que ahora después de un año te aburre bastante. Y entonces, que me decía él, es que primero, como los contactos, como que los europeos que te habían dado contactos, los contactos eran como casi monopolios, ¿no? Que Sí, cada vez como... No, me di cuenta de eso porque ya lo sabía, lo había visto un poco cuando investigué para los documentales estos, que siempre son los mismos, ¿no? Siempre son los mismos que circulan, siempre son los de las buenas galerías, bueno, buenas o grandes o poderosas, que todo va junto. Y pensé, pero ya había armado como un proyecto en Madrid de quién decide, quién hace lo que hay en los museos, cómo viene esta autoridad, quién tiene este poder de decisión. Y entonces, sí, conocía a los 10 conocidos y ni siquiera, yo realmente no conocía nada del arte latinoamericano. ¿Cuántos artistas en total quizás entrevisté? Creo que 100, algo así. Sí, es mucho, ¿no? Sí, pero al principio eran entrevistas filmadas, después me robaron todo, entonces fue como solucionó la cuestión de la cuestión técnica. Intenté con un grabador de voz, pero me di cuenta que solo una entrevista para como transcribirla y traducirla me tardaba un día, entonces decidí como que no podía hacer eso. Y lo que hice fue hacer como una serie de preguntas muy sencillas, dependiendo un poco del perfil, artista, director de museo, curador, que fue un poco empezar la categorización que hay en Arte Sur. Y iba a citas, me pasaba como 3-4 horas con las personas y después les mandaba esta entrevista. La mitad no me lo devolvieron, me dijeron que sí, claro, te lo devuelvo, no lo hicieron. Y no pasa nada porque solo que hace rato se amplió, se fue como sí, amplificado, pero al principio quería solo ver artistas y me di cuenta de que no podía, si quería tener algo como de responsabilidad y de transparencia sobre los procesos de cómo se encuentran los artistas cuando uno viaja, que tenía que hablar también de todos los proyectos, como galerías, como lugares de residencias, museos.
Y entonces empecé a hacer listas. Dije como conocí a tal, pero sé que también hay tal. Empecé a armar listas de centenares de personas que ahora están en mi base de datos. No, que no están en Artesur porque la constitución de la página fue distinta, pero que nosotros ahora tenemos una base de datos que seguimos trabajando, pero... Entonces, como de todo esto que me dijiste cuando nos entrevimos, es que tú regresaste a Francia, bueno, primero como tratando como de entender, como entender qué te había pasado allá, porque no, como un año afuera, como encontrar todas esas culturas súper diferentes y todo, entonces como que te tomó como un momentito para como aterrir, ¿no? Y que luego... el bajón de la vuelta. Bueno, exactamente. Y que te fuiste entonces con todo este montón de información, como dices, de muchos formatos, como vídeo, audio, que, como tarjetitas, como cosas, y que eso era como un bordel increíble, y que del otro lado te frustrabas mucho de qué hacer con todo esto. Y entonces como Artesur vino de este montón de cosas a organizar. Y entonces, ¿cómo decidiste organizarlas? Como tú hablabas de las... Sí, es siempre complicado porque las cuestiones de categorización son cuestiones de poder también. Y de eso no me di realmente cuenta cuando la empecé a separar. Y ¿cómo funciona? ¿Puedes explicar muy sencillamente? Como tú eliges, la gente te propone cosas... ¿Cómo funciona? Como la gente entra en la página. Sí, exactamente. Pues en general no pasa mucho que salga como o un lugar o un artista de la nada, porque con esta red que ya tenemos ya lo escuchaste. Entonces hay una parte de gente que invito, que son los que hacen parte de la base de datos. Cuando volví, que empecé a crear esta página, las invité, todas las personas que había entrevistado que me parecían interesantes, y hay otra parte que es para aplicar. Entonces hay como formularios muy súper básicos para aplicar, y trabajamos con Matilde, que está acá, que coordina la página, y intentamos ser como muy amplios en lo que seleccionamos. Es decir, que no hemos dicho que no, creo que más de como 10 veces o 15 veces, porque... No, pero no eran como especialmente trabajos malos, sino que eran trabajos que estaban fuera del ámbito del arte contemporáneo. O sea, que yo no reconocía que hacía parte de este proyecto, y que me pareció raro que ellos se identifiquen a este proyecto, porque, bueno, pero no, casi no pasó, realmente no pasó mucho. Fue como la gente, además como es un medio, es tonto decirlo, pero el medio de internet y como la red así, un poco un medio además desarrollado desde Francia, es que la gente no entiende. Porque es más que los jóvenes son mucho más fácil para aplicar. La crítica también que te hicieron a Francia cuando salió el sitio, ¿no? Que era bastante violenta, ¿no? Es que te dijeron que porque tú, francesa, te interesaba a organizar un base de datos sobre Latinoamérica, ¿no? Sé que son de poder que... Sí, había mucha desfianza, lo que entiendo perfectamente, porque que una francesa vaya como en una misión ahí de compartir el arte latinoamericano era un poco, pero es que no te necesitamos, de la mierda, no nos interesa hacer parte de eso. Y lo que pasó también es que cuando volví de este viaje me encontré muy sola en todos los términos de la palabra, porque quería hacer esta página no en francés, porque había demasiada traducción que hacer. Tenía que traducir todos los documentos de los artistas, lo que era imposible. Pero entonces la armé en inglés y en español. Y esto desde Francia no encontré ningún apoyo, porque la mitad de la gente no entendían por qué hablaba desde Francia, de Latinoamérica, en inglés y en español, desarrollando el proyecto allí, y lo lanzamos en el Pompidou. Entonces había como una cosa muy, muy complicada con la identidad del proyecto, que al final no me pasé mucho tiempo explicándolo o justificándolo, sino que poco a poco como se constituyó fue que le dio su identidad.
lo que tiene ahora es eso, que es muy diverso, a la vez muy fácil como de navegar, como muy simple, muy simple. Hay muy poco, como todo el contenido es dentro del contenido del trabajo de los artistas y de las instituciones. Nosotros no adherimos otro contenido crítico directamente en la página. Sí, es realmente como una base de datos. Pues realmente una base de datos. Lo que hacemos es como seleccionar las galerías y invitar. Y entonces, sí. Totalmente no exhaustivo, porque lo que hacemos es que queremos que cada lugar nos diera la información. Sé que es mucho tiempo y que como es un poco pesado, pero quiero que todos estén responsables de lo que hay en el perfil. Eres responsable del bar, como lo entendieron en la que dijo antes. Pero después de eso empezamos a armar proyectos para que las obras salieran de la página, salieran de lo virtual. Así es que te quería como... Entonces aplicamos a una convocatoria del Palais de Tokio el verano pasado, hace dos años de hecho. Y yo propuse un proyecto muy sencillo de construir una exposición como un cadáver exquisito a partir del archivo de Artesur. Entonces invité a curadores que nunca habían trabajado con las escenas de América Latina, que no conocían nada, a descubrir obras y artistas, a escribir una reseña pequeña sobre por qué se eligió, siempre trabajando sobre esta cosa de transparencia y de responsabilidad, y de quién elige las obras y de por qué entran en los museos grandes. Y armamos otra página web para explicitar el proyecto, que está traducida en 3 idiomas. Todos los textos están ahí, se llama Collective Fictions. Sí, lo que pueden encontrar en la página de Artesur. Sí, en Artesur hay como un capítulo ahí que se llama así. Porque para como saltar a la última como parte de la visibilidad de tus proyectos, es que porque ¿qué te interesó mucho en el arte? Que me interesó mucho es que tú decías que no te sentías confortable con las problemáticas del arte francés o de tu propio país al inicio, y que había como una identidad que te parecía de afuera, ¿no? Del arte latinoamericano, de Latinoamérica, que te interesaba. Y entonces tú me dijiste que cuando llegaste a Francia de nuevo, al final decidiste apoyar también al arte de tu país, que habías rechazado por un tiempo, ¿no? Y que ya estaba lista a quizás como ayudar también a los artistas de Francia, que también al final, y que me interesó mucho, es que tú me contaste que al final los artistas de Francia no salen tanto de sus países tampoco, ¿no? Que no hay tanta movilidad, ¿no? Que es un problema en ambos lados, porque los artistas de Latinoamérica no saben muy bien los otros contextos, y que eso de Francia es igual, que no conocen a que hay afuera de Europa, como se quedan aquí y creen que como sus problemáticas son universalistas, pero no lo son. Y entonces, ¿cuáles son las acciones concretas que ya estás haciendo para remediar, ¿no?, a esta falta de movilidad de los artistas? Pues no son todos proyectos que armé yo, sino que hay algunos en que me invitaron. Y como empecé a preguntar a la gente que me invitaba, que se quejaba de las situaciones locales latinoamericanas en Argentina, por ejemplo, en Colombia, México no tanto, pero que se quejaban de no poder circular, de que la gente no conozca a los artistas, etcétera. Y les pregunté, cada vez ahora les digo como, ¿y franceses qué tal? ¿Cuáles son artistas franceses que conoces y que te gustan? Y se quedan así como, no saben nada. Entonces me pensé como, no, que hay una cosa que hay como proyectos que armar, pero bilaterales, sin estas cuestiones de poder, que solo como te mando un artista y tienes que pensar que es lo mejor porque viene de mi país, y tienes que cuidarle mucho y nada, y yo te devuelvo nada en respuesta. Entonces, bueno, hay como un proyecto en el cual participo acá, que se llama La Fábrica de las Imágenes, que está desarrollado por el IFAN, que es un instituto cultural francés que hay acá, donde nos apoyamos en escuelas de arte. Son 6 escuelas en cada país, y intercambian artistas. Yo hago el seguimiento crítico de los mexicanos en Francia,
y Patricia Martín trabaja con nosotros para los franceses que vienen acá. Cada artista